representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Venezuela obtuvo una banca en Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta es una nota de Panorama que dice: Venezuela consiguió este jueves 17 de octubre una banca en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2020-22, a pesar de las críticas de varias ONG y países latinoamericanos en una elección organizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Caracas obtuvo 105 votos en un escrutinio marcado por aplausos cuando se anunció el resultado. Seguramente esos aplausos fueron de la bancada venezolana y de la bancada cubana, que estaba también detrás de la movida, digo yo. 2 asientos estaban disponibles para América Latina. Brasil ganó el segundo escaño con 153 votos. Costa Rica, que había tratado de bloquear a Venezuela, consiguió solo 96 adhesiones. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, se congratuló por la incorporación del país al organismo internacional. Dirigió sus críticas hacia Estados Unidos y el Grupo de Lima por emprender campañas contra la elección de Venezuela. Dijo que mostrarán pruebas de las presiones que Estados Unidos ejerció sobre muchos países para obstaculizar la candidatura venezolana. Afirmó que era una lástima que Costa Rica hubiese intentado impedir que Caracas ingresara al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Venezuela estará presente en el Consejo de Derechos Humanos por 3 años como uno de sus miembros plenos. Agradecemos a los gobiernos de los estados que votaron por nosotros. Nosotros no hicimos nuestra campaña en la ONU atacando a nadie, no agredimos, hicimos propuestas. Esto es lo que dice el señor Jorge Arreaza, canciller venezolano, canciller del régimen de Nicolás Maduro, que es diferente a decir canciller de Venezuela. Mientras tanto, Nicolás Maduro empezó ya a felicitarse y a felicitar a su régimen, por lo que sin duda para ellos es una victoria. Hoy el régimen de Maduro puede decir que tiene el respaldo de 105 países del mundo y no está mintiendo. Está mintiendo. Bueno, habrá quienes lo hayan apoyado por yo te apoyo, tú me apoyas, habrá quienes lo habrán apoyado por afinidad ideológica. Es muy fácil en este tema, sobre todo entre países africanos y asiáticos, agitar la bandera del antiimperialismo, pero lo cierto es que fuera como fuere, y también hay que decirlo, el régimen se preparó para esto. Yo esta mañana voy a escribir, tengo unos datos, voy a escribir algo en Caraota Digital sobre cómo fue que el régimen logró una bancada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El régimen hizo su trabajo. En cambio, la comunidad internacional lanzó muy a destiempo la candidatura de Costa Rica. A la candidatura de Costa Rica le faltó tiempo para imponerse en un mundo en el que, como yo les digo, Reynel, si yo voto por ti, tú votas por mí. Por ejemplo, si Bangladesh quiere una bancada en alguna comisión, Venezuela le dice: yo voto por ti con tal de que tú votes por mí para el Consejo de Derechos Humanos. Y eso funciona así. Luego hay que tomar en cuenta que, según el informe de Freedom House, saben ustedes que Freedom House es una organización que analiza la libertad en el mundo, apenas 88 naciones son plenamente libres de las 193, es decir, que entre las naciones parcialmente libres y las 50 naciones no libres, una de las cuales, por cierto, es Venezuela, que siempre fue parcialmente libre y ahora es no libre, dan cuenta de que hay más países autoritarios o dictatoriales en el mundo que democracias todavía. El presidente de la República, Nicolás Maduro, y esto lo dice Últimas Noticias, que como saben ustedes es un órgano de propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró este jueves que Venezuela obtuvo una gran victoria en la Organización de Naciones Unidas en la ONU tras el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos con 105 votos a favor. Y yo debo insistir, el éxito es del régimen de Maduro. Para Venezuela esto es una derrota, para Venezuela como nación, para la Venezuela que sufre, para la Venezuela que padece, para la Venezuela que tiene serios problemas, de la que se están yendo los venezolanos a cualquier parte. Esto sin duda aumentará la crisis y aumentará los problemas.
Dice Maduro, hemos tenido una gran victoria en la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Venezuela ha sido electa por el mundo para un puesto permanente en el Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas. Victoria de la diplomacia de paz, de la diplomacia bolivariana, dijo desde el estado La Guaira, dicen los entregados estos, en la instalación de la Feria de la Alimentación. Sobre alimentación vamos a estar hablando y sobre la alimentación como propaganda de Maduro, que no como realidad, vamos a estar hablando en el segundo segmento de este programa. Yo no sé por qué yo no logro que en este momento no logro configurar para que ustedes vean los artículos que yo estoy leyéndoles. Déjenme ver si lo logro aquí. Lo había logrado, no sé qué pasó con esto. Bueno, no importa, seguimos aquí entonces, seguimos con la web. Entre decepción y sorpresa, las reacciones del ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es una nota de Caraota Digital. Luego de conocerse la noticia de que Venezuela fue electa como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con un total de 105 votos, nos hicieron esperar las reacciones de diferentes personas, las cuales reflejan sorpresa y decepción. El abogado Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional Público, que se me fue la señal, se me cayó la señal de Caraota Digital, se me cayó la nota de Caraota Digital, indicó que pese a los esfuerzos de la región y la candidatura de Costa Rica, no fue suficiente para excluir a Venezuela de hacerse con el curul disponible en la institución. El Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, también hizo mención de esta elección, indicando que a pesar de su pésimo récord en derechos humanos y su actuación de mala fe en el cumplimiento de los tratados de derechos humanos, el país logró alcanzar el puesto. La diputada Adriana Pichardo, en tanto, calificó de indignante la elección de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos y afirmó que esto solo fue posible por el apoyo de otras dictaduras. Costa Rica, en tanto, dice no es conveniente que Venezuela sea parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y esto lo dice Rodrigo Carazo, quien es un diplomático de mucha trayectoria en el mundo de las relaciones internacionales. El embajador de Costa Rica dice, dimos la pelea por un puesto en el Consejo de la ONU. Sin embargo, bueno, lamentablemente no logró, dijo. Costa Rica dio la pelea y levantó su bandera diciendo presente, continuando que no dejaría el escaño en el Consejo, siendo miembro o no. Seguro que los miembros quisieron ese resultado, señala la nota que firma la periodista Génesis Rodríguez. Esto sucede, a veces uno piensa que estas cosas no pueden ser casualidad. Y les digo que a veces uno piensa que las cosas no pueden ser casualidad, porque curiosamente cuando se estaba yendo Michelle Bachelet de Venezuela estaba sucediendo el horrible asesinato de Rafael Acosta Arévalo, el capitán de corbeta molido a golpes en las mazmorras de la DGCIM, y hoy que se aprueba el ingreso del régimen de Maduro a el Consejo de Derechos de Seguridad de la ONU, de Derechos Humanos de la ONU. Tengo un rollo entre el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad. Siempre voy a decir una cosa y digo la otra. Bueno, asesinan al concejal de Voluntad Popular Edmundo Pipo Rada. Juan Guaidó ha culpado directamente a Nicolás Maduro por el asesinato de Pipo Rada. Ya voy a leer esta información, pero mientras tanto digo, mataron a tiros y quemaron a concejal de Voluntad Popular del Estado Miranda, un crimen horrible. 24 horas desaparecido, llevaba hasta la mañana este 17 de octubre Edmundo Rada, concejal de Voluntad Popular en el municipio Sucre, Miranda. Esta tarde se conoció que el cuerpo fue encontrado parcialmente quemado en la carretera Petare-Santa Lucía, a la altura de Guaycoco. Según información que de manera extraoficial manejó el periodista Román Camacho, el cuerpo presuntamente presentaba 2 heridas de bala en la nuca, es decir, fue ajusticiado, fue asesinado a sangre fría, estaba maniatado y con una bolsa en la cabeza. Todo esto huele demasiado a asesinato político o asesinato por venganza. Puede ser una venganza personal, pero huele también a asesinato político. 6CPC investiga el caso. Y voy con lo que dice Guaidó sobre el tema. Dice Guaidó, quien responsabiliza al gobierno de Maduro de la muerte de Pipo Rada.
rechazó categóricamente el hecho, dice la versión de 2001, aseguró que la administración de Nicolás Maduro utiliza el estilo de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia y la guerrilla para justiciar a dirigentes políticos. A su vez reaccionó al asesinato, relacionó este asesinato, y esto también es interesante, con el del exgobernador del estado Cojedes, Johnny Llanes Rangel, quien fue hallado en las mismas circunstancias. No solamente hay un grupo de exterminio que masacra y extermina, las FAES, ahora todo apunta a que, muy al estilo de las FARC y la guerrilla, el gobierno utiliza el mismo modus operandi para justiciar a dirigentes políticos. El líder opositor trajo a colación el escaño que logró el delegado de Maduro ante la ONU para ocupar el Consejo de Derechos Humanos. Dijo que es contradictorio que el mismo día que reciban la silla en la instancia internacional asesinen a Rafa. Arrada debe ser. El día que reciben una silla en la ONU, la reciben manchada de sangre. La ONU tiene que revisarse. ¿Cómo es posible que un gobierno que está siendo investigado por violaciones de derechos humanos tenga una silla ante el Consejo? Expresó. Y lo cierto es que Mariano de Alba decía entre sus consideraciones, vuelvo con Mariano de Alba, que ya leí una nota que lo mencionaba. Pues Mariano de Alba decía ayer entre sus consideraciones que, bueno, países con muchos problemas en su récord de derechos humanos han sido miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Irán, por ejemplo, que fue una cosa que llamó a la risa en algún momento, fue miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero eso no evitó que fueran investigados por la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. Más sobre Guaidó, dice: un sistema como el de la ONU permite que el régimen de Maduro se siente en una silla bañada de sangre por la violación de derechos humanos. Le dieron un asiento que era de Cuba, una sustitución de una dictadura por otra. Ciertamente, ese asiento que tiene que dejar Cuba ahora, y Cuba ha estado haciendo intenso lobby por Venezuela, porque al final que esté Cuba o que esté Venezuela es lo mismo, son dos diplomacias que se encuentran sincronizadas. Recordó Guaidó que los funcionarios responsables de violaciones a derechos humanos cometen delitos que no prescriben. Aplaudimos el esfuerzo de Costa Rica por intentar defender los derechos humanos, agregó en alusión al intento del país centroamericano de cerrar el paso de la nación sudamericana. Estos titulares de la mañana, RCR 750 AM. Trabajaremos para ustedes durante esta media hora. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. La edición impresa digital del Nacional se refiere también al logro, si se puede llamar logro, sí, se puede llamar logro, sin duda alguna, se los dije que sí, al logro del régimen de Maduro de un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dice: es una burla para el venezolano que sufre, dice el principal titular de del Nacional. En tanto, el periodiquito, y con este tema cambio ya el tema, dice lo siguiente: excarcelaron a 24 detenidos. El fiscal general Tarek William Saab dio detalles de las liberaciones e indicó que evaluarán más casos. Por cierto, un Tarek William Saab completamente alineado con el discurso oficial, como no puede ser de otra manera. El mismo día que entran en la ONU, minutos después liberan a los presos como gesto de que no son presos, sino que son secuestrados, pero también el mismo día asesinan. Se dice que asesinan, alguien asesinó. Yo no voy a decir que haya sido el régimen, pues alguien asesinó a Edmundo Piporrada, y dice Guaidó: esto lo hizo el régimen. Por cierto, decía Guaidó que el gobierno, el régimen, quiere instaurar el miedo en la cabeza de la gente, y yo creo que en gran medida ya lo logró. Últimas Noticias comete un alarde de sinceridad cuando dice que dictarán medida sustitutiva de libertad a 24 personas, porque no son liberados, son excarcelaciones. Y dice Tarek William Saab que Venezuela marcha por el camino de la prosperidad. Juzgarán ustedes si esto es así.
o no. Uno de los excarcelados es Pedro Jaimes, @Aerometeo, que como saben ustedes estaba preso desde mayo de 2018 por simplemente publicar en un tuit la ruta del avión presidencial, una información que era pública a través de la página flightradar.com. Carlos Pérez, el profesor, en tanto dice que no vio la luz en 8 meses. El profesor dijo, en un momento nos despertaron y nos dijeron vístanse y nos tomaron fotos, todo un protocolo. Es la primera vez que veo el sol en 8 meses, dice Carlos Pérez. Está claro que mi excarcelación fue producto de una negociación política por el régimen. Hoy podrían liberar a 12 personas más. Añadió él, hoy fue por ayer. Carlos Pérez también estaba en el SEBIN. Carlos Correa, en tanto, director de Espacio Público, que es una ONG que ha llevado adelante la defensa de Pedro Jaimes, de @Aerometeo, señala que no tenían por qué estar presos, que las excarcelaciones lo que hacen es corregir una injusticia que se cometió a lo largo de los años. Dice que las personas no tenían que haber estado presas. En primer lugar, esta situación expresa una debilidad en el sistema de justicia. Solo 3 de los 14 liberados del SEBIN, de los 14 excarcelados del SEBIN, dice Carlos Correa, no tenían ya boleta de excarcelación, es decir, de los 14, 11 ya tenían boleta de excarcelación y el SEBIN se la pasaba por la nariz, vamos a decir, para no decir una grosería. Una de las excarceladas es Eva María Lugo, quien está vinculada al caso de Oscar Pérez, estuvo en prisión 1 año y 9 meses, y Eva tenía cáncer, Eva tiene cáncer, Eva está enferma de cáncer, y sin embargo la tenían presa en el helicoide. Vamos a hacer la pausa, vamos a hacer las cuñas, enseguida volvemos con un poquito más de titulares de la mañana por RCR 750M. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Tecnieléctrico, damos soluciones. Tecnieléctrico, reparamos todos los aparatos electrodomésticos. Tecnieléctrico en Facebook y en Instagram como Tecnieléctricos. El mejor servicio técnico. Damos garantías sobre todos nuestros trabajos. No cobramos por la revisión. Puedes encontrarnos en la avenida El Paseo número 19, Los Rosales, Caracas. Eso está a tirito del elevado de la avenida Roosevelt con la avenida Nueva Granada. Es la reja azul con el número 19 muy grande allí. Y también puedes ubicarnos por el 0424-294-8590, donde nuestras representantes de venta están prestas y listas para atenderte con el mejor servicio. Tecnieléctrico, damos soluciones. Y no te quedes sin imprimir, porque CompuPeriquito arranca con el 2x1 en cartuchos de tinta. CompuPeriquito son 15 años de garantía, tinta y polvo de tóner premium, recarga con medidas exactas, garantía para todas las recargas, ahorro de hasta 75% y servicio delivery sin costo alguno para las empresas. 0212-551-9450, 0414-927-7685, Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Panteón del Bus Caracas. CompuPeriquito, recargamos tus ideas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR
750 AM. El principal titular de 2001 nos dice: aguaceros afectan a medio país, las lluvias se han hecho sentir con fuerza en 139 municipios del territorio nacional. Se pronostica el paso de la onda tropical número 53 del año durante las próximas 24 horas. Las precipitaciones se prolongarán por lo menos hasta finales de octubre, creo que dice octubre. Bueno, no lo voy a volver a abrir, pero entiendo que las precipitaciones normalmente duran hasta finales de noviembre. Noviembre todavía es un mes lluvioso, mucho menos que los meses anteriores. 2 venezolanos abatidos en Perú tras robar un banco. 2 delincuentes de nacionalidad venezolana fueron abatidos y otros 4 detenidos el pasado miércoles tras robar una entidad bancaria en el Perú. Que les apliquen el plan Vuelta a la Patria, pues, porque eso es lo que les aplican. Algunos de estos son los que después vienen en el plan Vuelta a la Patria. La CIDH irá a Ecuador para ver la situación de derechos humanos tras las protestas. Hay que recordar que Ecuador es una democracia, la CIDH funciona en Ecuador, que Nicolás Maduro y antes que él Hugo Chávez no permiten una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde hace por lo menos 16 años, y además de ello se retiraron del sistema interamericano en 2010-2011. Diosdado Cabello recorrió la muralla china mientras establece nuevas alianzas para Venezuela. Así la vida es un jamón, hay que decir. Llevan 3 semanas recorriendo Asia, y eso también puede haber tenido que ver con la elección de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Lo de sembrar gallinas iba en serio. Maduro lanzó plan avícola escolar. Nicolás Maduro lanzó este jueves de manera oficial el Plan Producción Avícola Escolar desde el Estado Vargas, que consiste en cuidar y criar gallinas en las escuelas públicas venezolanas para así evitar el bloqueo por el cual, según el régimen chavista, no hay alimentos. Ya arrancó, tiene 3 fases. Debe haber gallinas en 186 planteles, lo que se traduce en más de 4.000 huevos diarios. De verdad, Maduro sacó la cuenta de cuántos huevos produce una gallina. Lo único que no nos ha contado es con qué van a alimentar a las gallinas, porque las gallinas también necesitan alimentarse. Solo de pica tierra no producen huevos. El régimen cerró quirófano inaugurado por Fabiana Rosales. Así de miserables son. En horas de la tarde este jueves, funcionarios de la Contraloría Sanitaria cerraron el quirófano de la Clínica Municipal de Lechería, Estado Anzoátegui, según el alcalde Manuel Ferreira. La sala había sido inaugurada el pasado 6 de septiembre en un acto encabezado por el mandatario local y la primera dama, Fabiana Rosales. Prefieren que la gente se muera y no que tenga atención médica, porque ese quirófano lo inauguró Fabiana Rosales. Y para cerrar, algo que hay que reseñar porque es información importante del mundo de las artes: ha fallecido a los 98 años la leyenda de la danza cubana Alicia Alonso, una mujer que todos pensábamos era inmortal porque pasaban los años y Alicia Alonso seguía allí, incluso seguía dando clases, seguía enseñando danza. Bueno, lamentablemente ha fallecido. Había nacido en 1920, es decir, le faltaban apenas unos meses para cumplir los 99 años. Con eso terminamos los titulares de la mañana de este viernes 18 de octubre de 2019. Saludo a los adecos porque el 18 de octubre es una fecha que ellos suelen festejar, suelen conmemorar, y que este día, este fin de semana, sean todo lo que ustedes esperan de ellos. Si Dios quiere, nos encontramos nuevamente el lunes. Cuídense. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y